Eugenio Semino, buen día. ¿Qué tal, Clara? Un gusto saludarte. Bueno, contame, el fallo va a la Corte, ANSES apela ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué pasará en la Corte y cuánto tiempo demorará el Supremo Tribunal en fallar? Bueno, en principio sabemos que la Corte no tiene tiempos, no tiene términos, por lo cual puede pasar bastante tiempo sin que haya una decisión al respecto. Y como vos señalabas, esto plantea una situación que hoy la sociedad argentina no está dispuesta a seguir soportando, que es la esquizofrenia política, porque tal cual lo adelantaba, por un lado salen inclusive el propio ministro, y el propio ministro de Justicia lo hace, a señalar que es incorrecto, injusto que no paguen ganancias los jueces y el personal del Poder Judicial, y el mismo Ejecutivo plantea que va a recurrir un fallo que, por otra parte, hay que señalar, ahí se plantea la inconstitucionalidad de algunos artículos, por ejemplo, de la ley 24241. Se plantea la inconstitucionalidad de dos artículos, el artículo 79 de la ley 20.628, que es la ley de ganancias, y 115 de la 24241. De la 24241. Ley que, como hablamos en tu programa y vos lo has repetido hasta el cansancio, no debiera estar vigente, porque fueron las leyes conjuntamente con la 24463 que dieron origen a la privatización del sistema. Vamos a recordarle a la gente que la 24463 es una ley caballo, una ley de los años 90, está esto que yo mencionaba, que ha sido funcional a todos los gobiernos, y es la que le pone tope, la que pone tope salarial, la que pone tope jubilatorio, la que pone tope de pensión. Eso sigue vigente. Efectivamente. Vos fíjate en términos de los argumentos que se plantean para ir por el recurso extraordinario, que ya hubo antecedentes de planteo de inconstitucionalidad reconocidos por la Corte, por ejemplo el artículo 59, que ordenaba acudir a todas las instancias ANSES en vía de apelación, que, bueno, fue declarado inconstitucional, que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino, me tocó participar en el año 2002 con quien era secretaria de Derechos Humanos de Cancillería en ese momento, mi compañera la doctora Alicia Oliveira, sí. Donde el Estado argentino asumió el compromiso de no apelar las sentencias de jubilados, cosa que después se fue desdibujando, cumpliendo a medias, por lo cual esa desatención a los propios compromisos del Estado, en lugar de evitarla, se repite. Yo creo que es aparte una porque no resolvemos, seguimos sin resolver en la Argentina de fondo el tema de la litigiosidad. Pero porque si los saberes se calcularan bien cuando uno deja la vida activa, el jubilado no tendría necesidad de hacer juicio. Y si el jubilado no pagara ganancias, tampoco habría necesidad de este tipo de juicio. Efectivamente, yo decía que el fallo, más allá de lo ajustado a derecho, sí, se ajusta al sentido común. Por esto que señalabas, como lo repetía la doctora Dorado, dice, no es la jubilación, no es renta, y todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y cuando habla el doctor Herrero de la proporcionalidad que ha mencionado la Corte reiteradamente, que tiene que tener el haber jubilatorio respecto al salario del trabajador activo, es un precepto constitucional. Es lo que traducen en términos de su consigna histórica como 82% móvil o jubilado. Ahora, ¿cierto? Si lo sabemos todos, si es un tema, es decir, es un tema que excede, porque nosotros lo tenemos instalado porque es parte de nuestro trabajo desde hace muchísimos años, pero es un tema que está instalado en la opinión pública. Entonces, cuando el año pasado se debate en el Congreso Nacional las modificaciones en ganancia, ¿por qué los senadores, los diputados no se han podido poner más fuertes para no dejar este tema a mitad de camino una vez más? Mira, hay en este momento inclusive proyectos del propio oficialismo, la doctora Carrió
y Fernando Sánchez. Fernando Sánchez han planteado la exención general para todos los beneficios jubilatorios del pago de ganancias. Vimos hace pocos días, y afortunadamente con un consenso social unánime, como el Congreso, prácticamente por unanimidad, modificó una decisión muy cuestionada de la Corte respecto al 2x1. Sí. ¿Por qué los jubilados no van a gozar de este tipo de prioridades como otros temas? E inclusive parece ser que en seguridad social lo obvio para la sociedad no lo es para los funcionarios de turno, estos, los que estuvieron el año pasado, el anterior, porque inclusive me parece que los grandes temas, ganancias son 300.000 jubilados, dicen son muy pocos. Haberes mínimos son 2,5 millones, se está muriendo de hambre y tampoco se trata. Y obviamente el director ejecutivo de ANSES es un director ejecutivo. Digo, hay un poder... Claro, la decisión, por ejemplo, en cuanto al tema de la apelación no pasa por él, porque acá es el Estado y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente, y respecto a los salarios lo mismo. Es decir, yo ya estoy viejo, cansado de escuchar cómo tratar de demostrar que alguien con un haber mínimo antes de 4.000, después de 5.000 o de 6.000 pesos no se muere de hambre, se muere de hambre. Ahora, antes, es decir, porque inclusive como hay politiquería de por medio, los de antes dicen, no, ahora se mueren de hambre, con ellos también. Claro, es decir, sí. Entonces, me parece que tenemos que dejar esas mezquindades, porque, insisto, hay una sociedad que necesita coherencia y normalidad en las decisiones. Hay un tema entonces importante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene un tiempo límite para emitir un fallo y tampoco hay garantías que lo que dicte la Corte vaya en sintonía a lo que dijo la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Perdón, yo lo señalaba, vos lo señalaste también, es muy interesante el fallo del doctor Herrero porque señala precedentes de apreciaciones de la Corte respecto a este tema. Cuando él habla de proporcionalidad del haber del jubilado respecto de su salario como trabajador activo, lo toma en virtud de antecedentes que señaló la Corte para decir que no puede por esto ser recortado o confiscado el haber. Y un recorte del 35% es una verdadera confiscación. No se agota el tema, vamos a seguir hablando por supuesto de ganancias, esperar qué pasa con el tema del fallo. De todos modos creo que es importante aclararle a todos ustedes que lo que hacemos cada vez que se conocen fallos de este tenor, ¿es abarcativo? No. ¿Es extensivo a todos? No. Es aplicable solo para el señor en cuestión, el señor que demandó. Sí, para el resto sirve como una forma de sentar precedentes.